Mi nombre es Rachel Anderson, y tenía 17 años el día en que mi vida terminó. Crecí en un pequeño pueblo costero de Florida, donde el océano era tanto un parque de juegos como un recordatorio constante del poder de la naturaleza. Mi madre me crió sola después de que mi padre muriera en un accidente automovilístico cuando yo tenía 9 años. Ella trabajaba largas horas como enfermera, y yo aprendí temprano a cuidarme sola. No éramos una familia religiosa. Mi madre creía en Dios de una manera distante, como alguien a quien solo llamas en una emergencia desesperada. Yo seguí su ejemplo, orando de vez en cuando, pero sin esperar nunca una respuesta. Era mediados de julio, el apogeo de un verano sofocante. Mis amigos me convencieron de unirme a una excursión juvenil de fin de semana organizada por un grupo comunitario local. El evento principal era un viaje en barco a lo largo de la costa, una oportunidad para nadar, reír y olvidar el estrés del último año escolar que se avecinaba. No buscaba más que un día bajo el sol. No sabía que al anochecer cruzaría la línea entre la vida y la muerte. Salimos del muelle bajo un cielo brillante, las olas brillando con la luz. Recuerdo que me apoyé en la barandilla, dejando que el viento enredara mi cabello, sintiéndome libre por primera vez en meses. A unas pocas millas de la costa, anclamos para nadar. Las risas llenaron el aire mientras saltábamos al agua tibia. Luego, sin previo aviso, el cielo se oscureció. Al principio, era solo una nube o dos en el horizonte, pero en cuestión de minutos, el viento se levantó y el mar comenzó a agitarse bajo nosotros. Alguien gritó sobre un rayo. Me subí de nuevo a cubierta, mi corazón palpitaba mientras pesadas gotas de lluvia me picaban la piel. La tormenta llegó más rápido de lo que creía posible. Un rayo dentado iluminó el cielo, seguido instantáneamente por un trueno tan fuerte que sentí como si el aire mismo se hubiera partido. El capitán gritó que todos tomaran los chalecos salvavidas. Otro relámpago, más cerca esta vez, y el barco se ladeó violentamente. La cubierta estaba resbaladiza, y casi me caigo al intentar agarrarme a una barandilla. Las olas golpeaban el casco cada vez más alto, hasta que una nos golpeó de costado y nos hizo girar. Oí que alguien gritó mi nombre justo antes de que el barco se volcara. El agua me tragó por completo, fría y violenta. Pataleé con fuerza, buscando la superficie, pero algo pesado golpeó mi hombro, quitándome el aire de los pulmones. Mi pecho ardía mientras el agua de mar se me metía. Intenté luchar, pero mis fuerzas se habían ido. Entonces sucedió. El pánico en mi cuerpo desapareció de repente. El dolor en mis pulmones se desvaneció. Me sentí ligera, libre. Mis ojos se abrieron y vi el océano, no desde donde estaba, sino desde arriba. Mi cuerpo estaba debajo de mí, suspendido en las profundidades verdes, los brazos flotando inertes. Las corrientes movían mi cabello como hebras de alga marina. Vi a la gente sumergirse hacia mí, sus movimientos frenéticos. Uno de los tripulantes me arrastró hacia la superficie, gritando pidiendo ayuda, aunque yo no podía oír su voz. El sonido de la tormenta se había ido. Era como ver una película muda. Extrañamente, no sentí miedo, ni dolor, ni urgencia por regresar. Supe con una certeza que iba más allá del pensamiento, que había dejado mi cuerpo. Ese cuerpo en el agua se sentía como una cáscara vacía que ya no necesitaba. Entonces percibí algo detrás de mí, una atracción invisible, suave pero imposible de resistir. Me giré, y la escena del océano se desvaneció en la oscuridad. No una oscuridad fría y vacía, sino una que se sentía viva, como si me estuviera sosteniendo. En esa oscuridad, apareció una luz. Pequeña al principio, como una estrella distante, pero creciendo más brillante a medida que me atraía. Comencé a moverme hacia ella sin mover mis piernas o brazos. Todo mi ser se inclinó hacia adelante, anhelando lo que sea que me esperara al final. Antes de que pudiera alcanzarla, las imágenes comenzaron a girar a mi alrededor, momentos de mi vida, tan vívidas como el día en que sucedieron. Todavía no lo entendía, pero estaba a punto de ver mi vida de una manera que nunca antes había visto. Ya no tenía el control de lo que estaba sucediendo, y por primera vez, no quería tenerlo. Si has estado siguiendo mi historia, asegúrate de suscribirte a este canal y compartir tus pensamientos en los comentarios a continuación. Tus oraciones y palabras importan más de lo que sabes.
La luz creció más brillante, envolviéndome en un calor que nunca antes había sentido. No era como la luz del sol sobre la piel. Era un calor que me llegaba por dentro, llenando los lugares vacíos que ni siquiera sabía que existían. Me sentí segura, pero expuesta, como si nada de mí estuviera oculto ya. Entonces comenzaron las escenas. Al principio, eran momentos pequeños y ordinarios. Me vi a mí misma de niña, andando en bicicleta por nuestra calle, tambaleándome mientras mi padre corría a mi lado, riendo. Podía oler el aire de verano, sentir el raspón en mi rodilla cuando me caía, y escuchar su voz diciéndome que era valiente. El recuerdo era tan real que casi olvidé dónde estaba. Luego cambió. Me vi a mí misma a los 12 años, contestándole a mi madre cuando me pidió que ayudara con los platos. Recordé la expresión de su cara, cansada, herida, y por primera vez, sentí el peso de ese momento. No era solo un mal humor. Había sido una elección de ponerme por encima de alguien que me amaba. Escena tras escena se desarrollaba, algunas llenas de alegría, otras con el punzante aguijón del arrepentimiento. Momentos en los que había consolado a un amigo estaban allí, brillando suavemente. Pero también lo estaban los momentos en que me quedé en silencio cuando debería haber dicho la verdad. Vi egoísmo, orgullo, mentiras dichas para evitar problemas. Lo que más me impactó fue que ninguno de esos momentos estaba aislado. Cada palabra, cada elección, era como una piedra lanzada al agua, enviando ondas mucho más lejos de lo que podía ver. Observé cómo mi impaciencia hacía que otros se retrajeran, cómo mi bondad le daba a alguien el coraje para seguir adelante. Fue como ver mi vida a través de los ojos de Dios por primera vez. Me di cuenta de que había vivido la mayor parte de mis años sin preguntarme qué era lo que realmente importaba. La escuela, las redes sociales, mis propios planes. Estos habían sido mi mundo. Había orado de vez en cuando, especialmente cuando quería algo, pero nunca había buscado conocer a aquel con quien hablaba. Y entonces él vino de dentro de la luz creciente. Una presencia emergió, más fuerte que la tormenta, más suave que un susurro. No lo vi como vería a una persona en la tierra, pero supe al instante quién era. Su presencia llevaba una autoridad que mantenía unido el universo y un amor que rompía cada muro alrededor de mi corazón. Era Jesús. Cuando me miró, me sentí completamente conocida. No solo las partes buenas, las sonrisas amables, las palabras útiles, sino cada pensamiento, cada motivo oculto, cada fracaso. Y aún así, su mirada estaba llena de un amor tan profundo que me hizo temblar. No había condenación en él, solo verdad y misericordia entrelazadas. No pude soportar esa luz. Mi alma cayó de rodillas. No tenía palabras que parecieran dignas, así que susurré desde lo más profundo de mi ser, lo siento. Paz, Rachel, dijo, no con su boca, sino con una voz que resonó a través de mí. Todo está perdonado. Todo se ha hecho nuevo. En ese momento, la vergüenza que me había agobiado toda mi vida simplemente se disolvió. Fue reemplazada por una alegría que no dependía de las circunstancias. No solo estaba perdonada. Era amada sin medida. Durante lo que parecieron horas, descansé en su presencia. Todo el ruido de mi vida, la preocupación, el dolor, la soledad, había desaparecido. No quería irme. Pero entonces su tono se volvió solemne. Rachel, debes ver lo que está por venir. Hay algo que tengo que mostrarte, y debes recordarlo. Una parte de mí quería protestar, quedarme en la paz que había encontrado. Pero sus ojos me dijeron que esto no era opcional. Me estaba confiando algo importante, algo que importaría a otros mucho más allá de mí misma. La luz a nuestro alrededor comenzó a cambiar, como si se abriera una ventana a otro lugar. Todavía no lo sabía, pero estaba a punto de ver el futuro, 3 lugares que nunca había imaginado visitar y lo que les sucedería en los días venideros. La luz que me rodeaba se expandió hasta que sentí que el propio aire estaba vivo. Ya no estaba en el túnel de los recuerdos. Estaba de pie, aunque no sobre algo sólido, en el borde de un mundo diferente a todo lo que había visto. Los colores eran más ricos que cualquiera encontrado en la Tierra. No solo llenaban el espacio. Parecían cantar. El cielo era un lienzo viviente,
que cambiaba de un oro intenso a un azul suave, tocado por una luz que brillaba como la superficie de una joya. Cada brisa traía música, armonías que me envolvían como si el propio viento estuviera alabando. Di un paso adelante, y mi pie tocó algo que parecía cristal, pero se sentía más suave que la hierba. Pulsaba débilmente bajo mis pies, como si el suelo estuviera vivo. A lo lejos, podía ver estructuras, altas, radiantes, pero nada parecidas a los edificios que conocía. Estaban tejidas de luz, sus paredes transparentes, pero resplandecientes. No estaba sola. Figuras se movían con gracia por el paisaje, vestidas con ropas que parecían hechas de luz y pureza. Algunas me miraron y sonrieron, y sus ojos no contenían rastro de juicio, solo bienvenida. Eran ángeles, me di cuenta, aunque no encajaban con los libros ilustrados. Irradiaban fuerza y alegría, cada uno llevando un sentido de propósito que era casi tangible. Entonces, desde atrás de mí, la presencia que había encontrado antes se acercó. No tuve que girar para saber que era él. Jesús estaba cerca. Su cercanía lo cambió todo. Los colores se hicieron más brillantes, la música más dulce. Mi alma se inclinó hacia él, como si fuera atraída por el instinto más profundo que jamás había conocido. Rachel, dijo, y escuchar mi nombre de su voz me llenó de una alegría que no podía contener. Estás en un lugar que he preparado para mi pueblo, pero aún no has entrado por completo. Me di cuenta de que estaba en el umbral del cielo. Cada parte de mí quería correr hacia esa ciudad de luz, ser engullida por la belleza y la paz. Pensé en mi padre. ¿Estaba él aquí? ¿Me estaba esperando? Jesús pareció leer mis pensamientos. Tu padre está conmigo, pero aún no es tu momento de unirte a él. Hay más para ti que hacer. Quería protestar, decirle que estaba cansada del mundo, del dolor, del sufrimiento en mi corazón. Pero su mirada me silenció. Esto no era una negación. Era un encargo. Señaló hacia el horizonte, y la escena cambió. La paz perfecta del umbral dio paso a una sensación de urgencia. Debes ver lo que está por venir, dijo. Estas visiones no son para tu miedo, sino para tu advertencia. El aire a nuestro alrededor giró, y el suelo parecido al cristal se desvaneció en una nueva escena. Sentí que el aire se volvía cálido y salado. Escuché el sonido de las olas contra la orilla, y el murmullo de la vida en una ciudad bulliciosa. En un instante, supe que ya no estaba mirando el cielo. Estaba de pie en la tierra de nuevo, pero no en mi propia ciudad. Un nombre surgió en mi mente antes de que pudiera cuestionarlo. Miami. Jesús estaba a mi lado, su expresión solemne. Este es el primer lugar que debo mostrarte, dijo. Observa con atención. El sol sobre nosotros era brillante, reflejándose en las arenas blancas y las torres de cristal. La gente reía. La música pulsaba desde los cafés al aire libre, y los coches caros se deslizaban por las calles bordeadas de palmeras. Era una ciudad llena de energía, confianza y orgullo. Lo miré, preguntándome por qué me había traído aquí. Su voz era tranquila, pero pesada de tristeza. Han construido su reino sobre la arena. Mientras hablaba, vi cómo el cielo azul comenzaba a desvanecerse, formándose nubes más rápido de lo que parecía natural. El viento se levantó, haciendo tintinear los paraguas y desparramando servilletas por las calles. Sabía lo que se avecinaba. Había vivido toda mi vida en la costa. Pero esta tormenta, esta era diferente. La mirada de Jesús no vaciló. Lo que ves no es mi ira, sino el resultado de corazones que se han apartado de mí. El horizonte se oscureció, y me preparé para lo que vendría después. El cielo sobre Miami pasó de un azul brillante a un gris amoratado en cuestión de minutos. El cambio fue tan repentino que se sintió antinatural, como si el propio aire supiera que se acercaba el juicio. Pude sentir el cambio de presión, la pesadez que precede a una tormenta. Pero esto era más pesado, cargado de algo espiritual. La gente en la playa miró hacia arriba, algunos señalando las nubes, otros sacando sus teléfonos para grabar. Nadie se movió con urgencia. No se daban cuenta de lo que estaba a punto de suceder. El viento llegó primero, agudo, cortante,
trayendo el olor del mar con un toque de sal y peligro. Las palmeras se doblaron, sus frondas azotando como látigos. Los letreros de las tiendas tintinearon y cayeron al suelo. Las calles, momentos antes llenas de música y risas, cayeron en un silencio tenso, roto solo por el aullido del viento. Luego vino la pared de agua. Se elevó del océano como una cosa viva, gris, masiva, imparable. La observé avanzar hacia la orilla, tragando todo a su paso. El primer impacto fue como un rugido, sacudiendo el suelo bajo mis pies. El agua se precipitó sobre la arena, hacia las calles, arrastrando coches, rompiendo ventanas, volcando barcos y autobuses por igual. La gente gritaba y corría, pero el agua era más rápida. Vi a una mujer que sujetaba a un niño, arrebatado de sus brazos. Quise correr a ayudar, pero mis pies no podían moverse. Yo era solo una testigo. Jesús estaba a mi lado, su expresión llena de tristeza. Confiaron en sus riquezas, en su propia fuerza. Se creyeron seguros. La escena cambió, no solo la vista, sino la sensación. Pude sentir el miedo que se apoderó de la ciudad, las vidas que habían construido, los tesoros a los que se aferraban. Todo estaba siendo arrancado en cuestión de minutos. Su orgullo era un muro frágil, y finalmente se había roto. Me di cuenta de que no estaba viendo solo un desastre físico, sino una verdad espiritual. Miami había construido su identidad sobre la belleza, la riqueza y el placer, sin darse cuenta de lo rápido que esas cosas podían ser arrastradas. La voz de Jesús era baja, firme. Diles que el único terreno seguro es la humildad ante mí. Diles que la marea está llegando por todo lo que está construido sobre arena. El agua continuó su asalto, vertiéndose en hoteles y casas, rompiendo cristales, destrozando calles. Vi a personas en los tejados pidiendo ayuda, sus rostros una mezcla de shock e incredulidad. En sus ojos estaba la creciente comprensión de que habían puesto su esperanza en cosas que no podían salvarlos. Luego, tan repentinamente como comenzó, la visión se desvaneció. Las calles de Miami desaparecieron, reemplazadas de nuevo por la luz viviente que rodeaba a Jesús. Me sentí sacudida, mi pecho oprimido como si hubiera corrido una larga distancia. ¿Por qué me mostraste esto?, pregunté. Porque mi corazón se rompe por ellos, respondió. Esto no se trata de destrucción. Se trata de misericordia. Advierto para que puedan volverse a mí antes de que lleguen las olas. Sus palabras se hundieron en mí como semillas. Supe entonces que no debía guardar lo que vi para mí misma. Estas advertencias no eran solo para mí a mí. Eran para todos los que se creían intocables. La luz cambió de nuevo, y sentí que el aire cambiaba. El aroma del mar dio paso a algo cálido y dulce, con toques de especias e historia. Mis alrededores comenzaron a tomar forma, y supe que estaba a punto de ver la segunda ciudad. El aire cálido me oprimía la piel. La música flotaba desde una puerta abierta, trompetas y tambores. Risas en una calle estrecha de piedra antigua. Conocí la ciudad antes de que se formara el nombre. Nueva Orleans. Los balcones se curvaban sobre las aceras como encaje de hierro. Cuentas colgaban de las barandillas. El olor a café y azúcar flotaba en el aire. Jesús estaba a mi lado. Su presencia suavizaba el ruido sin silenciarlo. Esta ciudad tiene un gran corazón, dijo. Conoce la alegría y la tristeza. Reconstruyó sus muros. No reconstruyó sus cimientos. Sus palabras llevaban una pena que era tierna, no áspera. Observé a la gente. Un cocinero bromeaba con una pareja mientras limpiaba un mostrador. Un guía turístico señalaba un balcón y hablaba de desfiles y reyes. Un hombre afinaba una guitarra en un escalón. El orgullo vivía en sus rostros. Lo logramos una vez. Lo lograremos de nuevo. Sentí lo fácil que era amar este lugar. También sentí su sed. El cielo comenzó a cambiar. Un delgado velo gris se formó sobre el barrio. La brisa se desvaneció. La primera gota de lluvia encontró una piedra y la oscureció como una moneda. Luego más gotas, luego aguaceros. Los vendedores cubrieron sus carros con lonas.
Los turistas rieron y levantaron sus capuchas. La ciudad hizo lo que siempre hacía. Siguió adelante. La lluvia no cesó. Se instaló. Líneas de agua corrían hacia las alcantarillas y por los desagües. Sentí un movimiento lejano. El Mississippi recogía inundaciones de otros estados. Los pantanos se llenaban, los canales se hinchaban en mapas que flotaban al borde de mi vista. El azul se volvió marrón y luego al color oscuro de las cuencas desbordadas. El agua de la calle llegó al bordillo. Tocó las suelas de los zapatos. Se deslizó bajo las puertas con manos silenciosas. Los sótanos se llenaron. Un trompetista levantó su estuche y subió un escalón más alto. Siguió tocando. La canción pasó de brillante a baja y constante. La confianza en la vieja supervivencia mantuvo el ánimo en su lugar. Jesús habló de nuevo. Confían más en la memoria que en mí. Sus manos son fuertes. Sus historias son fuertes. Sus almas están cansadas. El dique que necesitan no es de tierra o acero. El único dique que resiste es el arrepentimiento. Sus palabras abrieron otra capa. Vi la forma de cuenco de la tierra. Vi distritos que se encuentran debajo del río y el lago. Vi bombas y compuertas y cómo se esfuerzan cuando los eventos se alinean. En el bajo noveno distrito, una abuela movió fotografías a un estante más alto. Sus manos eran rápidas y tranquilas. En Gentilly, un joven padre presionó toallas a lo largo de una puerta. Le dijo a su hijo que todo estaría bien. En Treme, un pastor revisó a los vecinos y observó cómo la calle subía por el bordillo. Cada persona llevaba una lección. La habilidad importa. El corazón importa. Los cimientos importan más. La lluvia disminuyó, pero el agua se quedó. Empapó la madera. Presionó contra el hormigón. Se metió en el cableado y debajo de los suelos. El costo se contaría después de que las nubes se disiparan. La ciudad había sobrevivido de nuevo, pero algo más profundo seguía en riesgo. Reconstruir una casa no es lo mismo que reconstruir una vida. Reabrir una calle no es lo mismo que abrir el alma. Honran más la tradición que la verdad, dijo Jesús. Mantienen cerca los espíritus de los ancestros. Mantienen mi espíritu a distancia. Cantan de la gracia y la dejan sin abrir. Su nombre descansa en las tormentas que soportaron, no en la roca que no se puede mover. Su voz no contenía desprecio, solo el dolor de un padre. Volvió mis ojos a la esperanza. Diles que yo no soy la tormenta. Diles que soy el refugio. Construyan de nuevo, pero construyan sobre mí. Entonces sus festivales serán de alegría pura. Entonces sus historias llevarán vida, no solo supervivencia. Miré los rostros y las puertas. Sentí que un amor que no era mío surgía en mí. Quería que se mantuvieran en un terreno que el agua no pudiera reclamar. La música regresó, más suave ahora. Una escoba empujaba el agua hacia la calle con movimientos lentos. Sonó una campana. Niños llamaban desde un balcón. La ciudad respiraba. La lección se asentó en mí. Las inundaciones provienen de las nubes, los ríos y la marea. También provienen de los hábitos y las historias. Un pueblo necesita bombas y planes. Un pueblo también necesita un corazón nuevo. La visión se diluyó como la niebla al sol. El barrio se desvaneció. Permanecí con Jesús en la luz viva. Llevaba el peso y la misericordia de lo que había visto. El amor advierte. Las advertencias son regalos. Son invitaciones a ascender antes de la próxima lluvia. Si este capítulo te conmueve, por favor suscríbete y comparte tus pensamientos en los comentarios. Tus oraciones y reflexiones ayudan a llevar este testimonio a quienes necesitan esperanza y verdad. La luz cambió de nuevo y el aire también. Ahora era más fresco, con un toque de sal, pero tranquilo. Me encontré de pie en una calle empedrada bordeada de casas históricas pintadas en suaves tonos pastel. Las palmeras se mecían suavemente, sus hojas susurrando bajo un cielo crepuscular de color rosa y dorado.
Un campanario de iglesia se alzaba a lo lejos, su cruz silueteada contra la luz menguante. La ciudad se sentía pacífica, casi demasiado pacífica. Jesús estaba a mi lado, su expresión seria pero no cruel. He aquí una ciudad tranquila, dijo. Me honran con sus labios, pero sus corazones están lejos de mí. Su fe es parte de su herencia, no el fuego que impulsa sus vidas. Sus palabras fueron como una mano suave pero firme en el hombro, una llamada de atención a un niño dormido. Vi a la gente pasear a sus perros, tomar café en los porches y saludar a los vecinos con sonrisas amables. Las iglesias salpicaban las calles, sus campanas marcando la hora. Sin embargo, sentí que algo faltaba. La fe aquí se había vuelto cómoda, entrelazada con la tradición, pero sin urgencia. Entonces el suelo pareció vibrar bajo mis pies. Un mapa apareció ante mí, no en papel, sino vivo, brillando débilmente. Vi el contorno de la costa y una pequeña tormenta girando mar adentro. Era solo una categoría 2 según las mediciones terrenales. El tipo de tormenta que la gente observa pero rara vez teme. El tipo que creen que pasará sin causar daño. Jesús señaló las mareas, más altas de lo normal, una marea real. Me mostró el ángulo de la costa, la forma en que el puerto canalizaría el agua hacia adentro. No estarán vigilando esta, dijo. Confiarán en los pronósticos. Creerán que están a salvo. La escena cambió. La tormenta llegó silenciosamente, sin la violencia de las visiones que había visto en Miami o Nueva Orleans. El viento era constante pero no feroz. La lluvia caía como una cortina gris pero no golpeaba. Sin embargo, la marea subió pulgada a pulgada, arrastrada por fuerzas para las que la gente no se había preparado. El agua se arrastró por los adoquines, se deslizó entre las puertas de hierro de los jardines bien cuidados y lamió los escalones de madera de casas centenarias. Los parques históricos frente al mar desaparecieron bajo una capa poco profunda de agua salada. La gente permanecía en sus puertas, desconcertada pero despreocupada. No parecerá un desastre hasta que sea demasiado tarde, dijo Jesús. Así es como funciona la complacencia. Llega en silencio. Espera hasta que bajes la guardia. Pensé en mi propia vida antes de este momento. La forma en que había dejado pasar los días sin pensar en la eternidad. Como había asumido que siempre habría más tiempo para buscar a Dios. Vi el mismo peligro aquí, no en las olas, sino en los corazones. Diles que despierten, dijo, su voz resonando como una trompeta clara. Diles que dejen de jugar a la iglesia y se conviertan en la iglesia, que se arrepientan de la fe tibia y busquen el fuego de mi espíritu. La visión se profundizó en entendimiento. Esto no se trataba solo de Charleston. Era un mensaje para cada creyente que se había acomodado en sus rutinas. Cada persona que había cambiado la fe viva por la seguridad de la tradición. El agua en las calles brillaba bajo la luz moribunda. La gente seguía caminando, charlando como si nada inusual estuviera ocurriendo. La marea les llegó a los tobillos antes de que alguien se diera cuenta de verdad. Fue una inundación silenciosa, pero el daño que causó a los cimientos, tanto físicos como espirituales, tardaría mucho más en repararse que la propia tormenta. La escena se desvaneció, y volví a la luz viva junto a Jesús. El peso de lo que había visto me oprimía. 3 ciudades, 3 advertencias diferentes, orgullo, aferrarse al pasado, complacencia. Cada una era una cara diferente del mismo problema, un corazón apartado de Dios. Lo miré y sentí la urgencia en su presencia. Me estaba mostrando estas cosas, no para condenar, sino para llamar a la gente a regresar antes de que fuera demasiado tarde. No sabía entonces que lo que vendría después sería más difícil de ver que cualquier inundación o tormenta. La luz a nuestro alrededor se atenuó, no por la fuerza, sino por permiso. Jesús no se apartó de mí, sin embargo, una sombra se abrió ante nosotros como un valle sin sol. Sentí el cambio en el aire. La música que había llenado el umbral del cielo estaba en silencio aquí. Incluso el silencio se sentía pesado, como si el espacio mismo recordara una canción que ya no podía cantar. Debes entender lo que es la separación, dijo. No es un lugar primero, sino una condición del corazón. Aquellos que rechazan mi misericordia eligen una distancia que se convierte en su hogar.
La oscuridad subió como una marea, y fui arrastrada hacia ella. No estaba sola. Jesús permaneció a mi lado, y su cercanía me impidió desesperar. Cruzamos una frontera que no tenía puerta. Un paso, y el suelo cambió. Se sentía seco y delgado, como ceniza que había perdido su calor hacía mucho tiempo. No había horizonte, solo un tenue resplandor que revelaba formas como un carbón moribundo revela una habitación. Empecé a oír voces. No gritos al principio, fragmentos, un susurro que decía, si tan solo. Un aliento que decía después. Una voz que repetía un nombre hasta que no fue más que un sonido. El arrepentimiento flotaba como un frente meteorológico. Oprimía la mente y no se levantaba. Las formas se movían al borde de mi vista. Algunas caminaban, otras se agachaban como si protegieran un pequeño montón de recuerdos. Algunas se cubrían la cara como si la luz pudiera aparecer y pillarlas desprevenidas. Sentí sus historias sin que me las contaran. Una mujer que había juzgado a todos hasta que no le quedó nadie a quien amar. Un hombre que solo había amado el poder y ahora no tenía a nadie a quien mandar. Un erudito que había convertido la verdad en una herramienta y ahora no podía decir un simple sí a aquel que es la verdad. Ninguno era ajeno a Dios. Cada uno había sido conocido y amado. Pero habían rechazado ese amor hasta que su negación se endureció en hábito. El hábito se convirtió en carácter. El carácter se convirtió en destino. Quise hablarles. Quise decirles que aún había tiempo. Pero el tiempo no vivía aquí. Había pasado por estas almas como un tren que nunca regresó. Lo que quedaba era el eco de las elecciones. Cada eco se respondía a sí mismo. El calor subía del suelo en ondas lentas que no calentaban. No había fuego que pudiera ver, solo un conocimiento del fuego. Un conocimiento que decía que fuiste hecho para la luz y por lo tanto la oscuridad quema. Era dolor sin herida. Era sed junto a un río al que no se podía llegar. El castigo no fue un golpe de un juez distante. Fue el fin natural de una vida que se negó a amar. Miré a Jesús. Su rostro mostraba una tristeza más profunda que el mar. Él no se apartó. Él conocía cada nombre. Había perseguido a cada uno con misericordia en sus días en la tierra. Había estado en cada puerta y había llamado. Había hablado a través de padres y amigos, y puestas de sol y sermones, y la voz tranquila en la noche que dice, ven a casa. Ellos habían elegido otras voces. Se habían elegido a sí mismos. Hubo un movimiento a mi izquierda. Una figura estaba sentada con los hombros encorvados hacia adentro como si resguardara una pequeña llama. Sentí el pensamiento formándose en esa mente. No fui cruel. Solo fui cuidadoso. Quería control. Quería seguridad. El pensamiento se repetía y se cerraba sobre el corazón como una mano. El control se había convertido en una jaula. La seguridad se había convertido en una prisión. La llama era un recuerdo. Parpadeaba pero no calentaba. Jesús habló suavemente. La separación crece donde se retiene el amor. Un alma se convierte en lo que adora. Si adora solo a sí misma, se encoge para encajar en su ídolo. El infierno es el país del yo sin Dios. Una enseñanza se alzó en mí como un gráfico. Vi cómo las elecciones repetidas marcaban surcos en el alma. Vi cómo las excusas se endurecían en creencias, y las creencias daban forma a la voluntad, y la voluntad decidía una dirección final. Vi cómo el pecado no es solo romper una regla, sino romper una relación. Las reglas advierten porque las relaciones importan. El amor escribe las reglas que guardan el amor. Un sonido se levantó muy lejos. Este era un lamento, no de ira, sino de reconocimiento. Decía demasiado tarde, con una pena que no podía terminar. Me cubrí los oídos y aún así lo oí. El sonido no perforaba los oídos. Perforaba el significado del sonido. Supe entonces por qué las advertencias son misericordia. Supe por qué la demora es peligrosa. Cada déjame esperar construye un muro que es más difícil de escalar con cada día. No pude soportar más. Mis rodillas se debilitaron. Jesús puso fuerza en mí sin palabras.
No me sacó de inmediato. Me dejó ver una cosa más. Era un límite que no podía cruzar. Más allá había una oscuridad tan completa que mi mente retrocedió. Aquí la esperanza no solo era escasa. Había desaparecido. Comprendí que esta profundidad no se asigna al azar. Es el cumplimiento de un no final. El alma le dice a Dios, no serviré. Y Dios honra la libertad que dio. La libertad sin amor se convierte en una sentencia pronunciada por el yo. Lleva esto contigo, dijo. Habla de mi misericordia más que de este lugar. Pero no ocultes este lugar. La verdad debe ser íntegra para sanar. Diles que yo no deseo nada de esto. Diles que la puerta de la gracia está abierta mientras respiran. Diles que el arrepentimiento no es vergüenza, sino un regreso a la vida. Comenzamos a retirarnos. La oscuridad no intentó retenernos. No tenía con qué retener. Es la ausencia de una mano, no el agarre de una. A medida que nos elevábamos, el suelo seco se ablandó, y una tenue insinuación de horizonte regresó. Las voces se atenuaron. El dolor permaneció como una marca en el corazón que llevaré hasta mi último día. De vuelta en la luz, respiré con un alivio que se sintió como agua. Comprendí que el miedo no puede salvar. Solo el amor puede, pero el amor debe ser elegido. Había visto el final de un amor rechazado. También había visto los ojos de aquel que aún llama. Jesús me miró. Había firmeza en su compasión. Adviérteles como alguien que ha visto. Invítales como alguien que ha sido perdonado. Enséñales a elegir mientras es de día. La luz se hizo más brillante. El recuerdo del valle no se desvaneció. Se asentó en su lugar junto a la misericordia como una sombra que demuestra que el sol es real. La pesadez del valle se desvaneció, pero no desapareció de mi corazón. La llevaba como un peso que no podía soltar. Jesús me permitió un momento para respirar de nuevo en la luz. Ya no era lo mismo que antes. Ahora entendía más claramente por qué esta luz importa. No es solo belleza, es la vida misma. Sin ella, nada puede vivir. Estábamos juntos y él levantó su mano. En un instante, la escena cambió. La tierra giró ante mí, suspendida en la inmensidad. No era el resplandor frío y silencioso que había visto en fotografías. Esta tierra estaba viva con movimiento y color. Hilos de luz dorada se elevaban desde innumerables puntos. Hogares, iglesias, camas de hospital, habitaciones tranquilas donde nadie miraba. Las luces se entrelazaban hacia arriba como corrientes de agua convertidas en fuego, cada una única, pero todas moviéndose hacia los cielos. Estas, dijo Jesús, son las oraciones de mi pueblo. Observé cómo algunos hilos eran delgados y temblorosos, mientras que otros brillaban con fuerza constante. Los hilos más fuertes no venían de los lugares más ricos o de las iglesias más grandes, sino de corazones inclinados con humildad. Una sola anciana orando en la mesa de su cocina enviaba un rayo más brillante que un estadio lleno de fieles distraídos. Los hilos dorados se reunieron en escudos, cúpulas de luz sobre ciertas regiones. Cuando se acercaban las tormentas, tanto físicas como espirituales, las veía debilitarse contra estos escudos. Algunas tormentas se disolvieron por completo antes de tocar tierra. Otras se desintegraron, su fuerza disminuida, porque la gente de dentro había preparado el terreno con oración y arrepentimiento. Luego mis ojos se dirigieron a lugares donde pocos o ningún hilo se elevaba. La oscuridad se cernía allí como una marea, avanzando rápidamente. Tormentas de clima, violencia, engaño golpearon sin resistencia. Sentí la vulnerabilidad, el peligro de un corazón y una ciudad desprotegidos. La oración no es un deseo, dijo. Es una fuerza que mueve lo invisible. Es el arma que he puesto en cada mano dispuesta. Sin embargo, muchos la tratan como un ritual, una ocurrencia tardía. No comprenden su poder. Me mostró un horizonte de ciudad que no pude nombrar. Vi creyentes dentro de ella orando con desesperación. Sus hilos dorados se levantaron y se entrelazaron hasta formar un dosel. Un huracán se acercaba desde el mar. Pero cuando llegó a ese dosel, se dividió en dos sistemas más débiles y se desvió.
Luego vi otro lugar donde los creyentes eran pocos y estaban distraídos. Sus oraciones eran cortas, apresuradas. La oscuridad allí no encontró resistencia. Una inundación se precipitó, y la gente se preguntó por qué Dios no los había escuchado. La voz de Jesús era suave, pero me traspasó el corazón. Me hablan rara vez y solo en necesidad. No han aprendido que la oración es el pan de cada día del alma. Sentí su urgencia. Enséñales, dijo. Diles que la oración no se trata solo de palabras, sino del corazón detrás de ellas. Un corazón arrepentido hace de la oración un escudo que ningún enemigo puede traspasar. Sin arrepentimiento, las palabras caen como hojas al viento. Me acercó al globo. Pude ver a individuos, un anciano arrodillado junto a su cama, una joven madre orando sobre su hijo dormido, un grupo de adolescentes orando en un pequeño círculo en la escuela. Sus oraciones brillaban con una pureza que parecía encender los hilos en un fuego más brillante. El conocimiento llegó con la visión. Entendí que el arrepentimiento limpia el canal entre el cielo y la tierra. El orgullo lo obstruye. La amargura lo corroe. El egoísmo lo estrecha hasta que solo un hilo puede pasar. Pero cuando el corazón es humilde y puro ante Dios, la oración fluye como un río, y ese río puede desviar las tormentas. La visión se expandió hasta que volví a ver la tierra entera. Cúpulas doradas de oración se alzaban sobre algunos lugares, pero vastas extensiones estaban oscuras. Jesús habló con esperanza y advertencia. Donde mi pueblo ora, detiene la marea. Donde no lo hacen, la marea vendrá. Esto no es porque yo me haya apartado, sino porque ellos se han apartado de mí. Recordé las 3 ciudades, Miami, Nueva Orleans, Charleston. Cada una tenía su propio peligro, su propia debilidad espiritual. Vi lo que una cobertura de oración podría hacer por ellas. Y vi lo que sucedería si esa cobertura estuviera ausente. Los ojos de Jesús se encontraron con los míos. Rachel, diles que oren no solo por rescate, sino por avivamiento. La oración que solo pide seguridad deja el corazón sin cambios. La oración que busca mi presencia lo cambia todo. El globo de luz se desvaneció, pero la verdad ardía dentro de mí. La oración no era solo un consuelo. Era una estrategia de batalla. Las batallas más grandes no se libraban en las calles o los cielos, sino en los lugares tranquilos donde los corazones buscaban a Dios. Lo miré y supe que estaba a punto de enviarme de regreso. No quería ir. Pero también sabía ahora lo que tenía que decir. Cuando el globo de luz dorada se desvaneció, volví a estar en presencia de Jesús. El resplandor a su alrededor parecía aún más intenso ahora. Sin embargo, no me cegaba. Llenaba cada espacio y cada pensamiento. Quería permanecer en esa luz para siempre. La idea de irme se sentía imposible, como pedirle a un niño que se alejara de la seguridad de un padre amoroso hacia una tormenta. Señor, por favor, susurré. Déjame quedarme aquí. No quiero volver. Sus ojos, profundos de alegría y tristeza, se fijaron en los míos. Rachel, tu trabajo no ha terminado. No puedes quedarte en el puerto mientras aún hay barcos en la tormenta. Has visto la verdad. Ahora debes ir y ser un testigo de ella. Las palabras se hundieron en mí como semillas. Comprendí que esto no era un rechazo. Era un encargo. Me estaba confiando algo pesado y eterno. Aún así, mi corazón anhelaba permanecer. Miré su rostro y sentí una fuerza que no era mía verterse en mí. Era como si estuviera depositando valor dentro de mí, envolviendo mi miedo. Extendió su mano y tocó mi frente. En el momento en que su mano me tocó, sentí una oleada de energía pura, como si la vida misma entrara en mi alma. El mundo de luz comenzó a retroceder. Aunque intenté aferrarme a él, el calor, la música, la paz perfecta, todo retrocedió, reemplazado por un sonido apresurado en mis oídos. Me sentí moviéndome, cayendo, siendo arrastrada por un lugar estrecho. La luz se volvió tenue, luego fragmentada, luego se desvaneció. Jadeé. Mi pecho ardía como si fuego hubiera llenado mis pulmones. Aire áspero y frío entró a raudales. Mi cuerpo se sentía pesado, extraño,
como si hubiera estado lejos de él durante años. Voces gritaban a mi alrededor. «Está respirando. La tenemos de vuelta». Abrí los ojos a la brillante luz del sol reflejándose en el agua. El barco volcado estaba cerca, los rescatistas subían a otros a bordo. Manos fuertes me levantaron a cubierta. Tosí violentamente, cada respiración me raspaba la garganta. Los paramédicos me envolvieron en mantas, hablando rápidamente, comprobando mi pulso, enfocando una luz en mis ojos. Pude ver cómo la preocupación en sus rostros se suavizaba en alivio. Uno de ellos negó con la cabeza incrédulo. Estaba perdida. Sin pulso, sin respirar. Y ahora está bien. No sabían lo que realmente había pasado. Solo veían la superficie. Una adolescente sacada del agua que no debería estar viva. Pero yo sabía que había estado en algún lugar mucho más allá de su alcance, y alguien me había enviado de vuelta. En el hospital, los médicos hicieron una prueba tras otra. Mis niveles de oxígeno, mi actividad cerebral, todo era normal. Un médico miró fijamente la tabla, murmurando, no tiene sentido. Otro lo llamó un milagro. Mi madre entró en la habitación, con los ojos hinchados de tanto llorar. Me agarró la mano con tanta fuerza que casi me dolió. Creí que te había perdido, susurró. Cuando intenté contarle lo que había visto, su rostro palideció. Escuchó sin interrumpir, pero pude ver la lucha en sus ojos, dividida entre creer y temer que lo hubiera imaginado. Amigos visitaron más tarde, llenos de preguntas. ¿Cómo fue? ¿Viste un túnel? ¿Daba miedo? Respondí lo que pude, pero sabía que la mayoría de ellos no estaban listos para la verdad completa. Las visiones de las ciudades, el atisbo del infierno, los escudos de oración. Estas no eran cosas para compartir a la ligera. Esa noche, acostada en la cama del hospital, miré el techo. El pitido de las máquinas se desvanecía en el fondo. Cerré los ojos y recordé su voz. Sus ojos, su orden, sé un testigo. Me di cuenta de que esto no se trataba solo de contar una historia dramática. Se trataba de entregar una advertencia, una invitación y un llamado a regresar a Dios. Pensé en el orgullo de Miami, en Nueva Orleans aferrándose al pasado, en la complacencia de Charleston. Pensé en cómo la oración podía proteger una ciudad, cómo el arrepentimiento podía reconstruir un alma. Y supe esta verdad. Había sido enviada de vuelta por una razón. Mi vida ya no era mía. Cuando llegó la mañana, pedí un cuaderno. La enfermera sonrió y me lo trajo. Empecé a escribirlo todo, desde el momento en que el rayo golpeó el agua. No sabía quién lo leería primero, pero sabía que algún día llegaría a quienes más necesitaban escucharlo. Mientras escribía, casi podía sentir su presencia de nuevo, guiando mi mano. Mi corazón aún anhelaba el cielo. Pero ahora también ardía con algo más, una misión. Estaba viva, y usaría cada aliento para dar la alarma y extender la invitación. Desde el día en que salí de ese hospital, mi vida no ha sido la misma. No puedo caminar por la orilla sin pensar en la pared de agua que se tragó Miami en la visión. No puedo ver el Mississippi en las noticias sin recordar la lluvia que llenó Nueva Orleans como un cuenco. No puedo pasar por una iglesia tranquila sin pensar en Charleston, donde la marea se deslizó y nadie se dio cuenta hasta que fue demasiado tarde. He orado una y otra vez sobre estas imágenes, preguntándole a Dios por qué me las mostró. Su respuesta siempre ha sido la misma, porque las advertencias son misericordia. Él no anhela la destrucción. Anhela ver corazones volverse a él antes de que llegue la tormenta. Algunos descartarán lo que digo. Dirán que fue solo un sueño, un cerebro privado de oxígeno. Entiendo sus dudas. Yo misma podría haber dicho lo mismo alguna vez. Pero sé a dónde fui. Sé a quién vi. Estuve en la presencia de Jesucristo, y Él me dio este mensaje para ti. El clima espiritual de nuestro mundo está cambiando. Las tormentas, tanto físicas como espirituales, se están gestando. No puedes evitar que el viento sople, pero puedes decidir dónde te pararás cuando llegue. El lugar más seguro no es un edificio, ni una cuenta bancaria, ni una reputación. Está en la presencia de aquel que manda los mares.
Si vives con orgullo, confiando en tu fuerza, tu riqueza o tu posición, te digo ahora, esas cosas son arena. La marea se las llevará. Elige la humildad. Inclina tu corazón a Dios antes de que llegue la ola. Si te aferras al pasado, a viejas heridas o tradiciones que no dan vida, escúchame. Jesús hace nuevas todas las cosas. Tu identidad no está en lo que sobreviviste, sino en quién Él te ha llamado a ser. Permítele reconstruir tus cimientos. Si tu fe se ha vuelto tibia, algo que llevas como parte de una herencia, pero sin el fuego, entonces despierta. Pide que el Espíritu Santo encienda tu corazón de nuevo. No esperes a que la marea tranquila suba a tu puerta. Y ora. Ora como si tu vida dependiera de ello. Porque de maneras que no puedes ver, sí depende. La oración no son palabras vacías lanzadas al aire. Es una fuerza que puede desviar tormentas. Es un escudo que puede cubrir a tu familia, tu ciudad, tu nación. El arrepentimiento fortalece ese escudo. El orgullo lo debilita. Vi lo que sucede cuando la oración es fuerte. Y vi lo que sucede cuando está ausente. La diferencia es vida y muerte, no solo de cuerpos, sino de almas. Esto no se trata de miedo. El miedo paraliza. Esto se trata de esperanza. El tipo de esperanza que mira directamente a la tormenta y aún cree en el rescate porque el rescatador está cerca. Jesús está llamando incluso ahora a cada corazón que quiera escuchar. Conozco el costo de ignorarlo. Vi el valle donde permanecen aquellos que lo rechazaron, y sentí el dolor de su arrepentimiento. No quiero eso para ti, para tus hijos, para tu ciudad. Por favor, escucha esto. El terreno elevado no es un lugar al que puedas correr cuando el cielo se oscurezca. Es la postura de un corazón humilde. Vuélvete a Dios hoy. Todavía estoy aprendiendo a vivir con lo que he visto. Sigo siendo humana, aún imperfecta, aún creciendo. Pero una cosa ha cambiado para siempre. No puedo quedarme en silencio. Mi voz puede ser pequeña, pero la usaré para dar la alarma y para señalarte a aquel que puede calmar cualquier tormenta. Si no sacas nada más de mi testimonio, toma esto. Jesucristo es real. Él está vivo. Él conoce tu nombre. Y te ofrece vida ahora y para siempre si te vuelves a Él. Las tormentas se acercan, pero el arca espera. Entra mientras la puerta todavía está abierta. Si este mensaje ha removido algo en tu corazón, te pido por favor que te suscribas a este canal, compartas tus pensamientos en los comentarios y se lo cuentes a alguien que necesite esperanza. Tus oraciones, tu voz y tu fe pueden ayudar a llevar esta advertencia a quienes aún no la han escuchado. Y que la paz de Cristo te guarde en los días venideros.